Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Jorge Huarte, más conocido como el Profe sobre Ruedas. Estaba buscando contenido para hoy subirles a ustedes un video sobre lo que pasó después de la Guerra del Pacífico con respecto a la situación de Tacna y Arica, el plebiscito que jamás se llevó a cabo. Y me llegó este video de un compatriota peruano de apellido Inostroza, que tiene su canal de YouTube, creo que Inostroza y un número X. Eh, que me hace una crítica. Yo creo que todos los que hacemos contenido, sea el que sea, estamos en el ojo público y por consecuencia, si nos exponemos a dar afirmaciones sobre algo, estamos también sometidos a la crítica. Y en este caso, el compatriota mío, de apellido Nostroza, que no tengo el gusto de conocer, hace una crítica con respecto a mi contenido, hace una apreciación personal que está bien. Yo no estoy en contra del ataque ad hominem, está genial que lo hagan, pero yo siempre creo que el ad hominem tiene que ir acompañado de un fundamento, que atácame a mí, dime que soy chilenista o que me amo mucho Chile, que admiro mucho Chile, pero luego acompaña la crítica con un documento, una compra de armamento, con un préstamo X, ¿verdad? Que refute todo lo que yo digo, para que de ese modo quede un video un poco más completo. Pero si tu video solamente es criticarme personalmente, entonces pierde validez, pierde seriedad, pero mejor escuchemos. Él habla una serie de cositas. Aquí es un video un poquito largo que nos va a permitir conocer un poco la manera de pensar de la mayoría de profesores, historiadores, generadores de contenido histórico en el Perú. Personas que no saben de historia y que cuando no encuentran una evidencia sobre algo, que se dice popularmente, se agarran de las emociones, se agarran del sentimiento y sobre esa base sentimental emotiva, lo que hacen es llegar a una conclusión. Las conclusiones no se pueden llegar en base a sentimientos y emociones, pero no quiero adelantarme nada, escuchémoslo y luego de eso vamos a dar nuestra respuesta. Hay un personaje que gran parte de su contenido que sube al YouTube es basado en la Guerra del Pacífico, también llamada Guerra con Chile o Guerra del Salitre. Él tiene una posición bien marcada a favor de Chile, es admirador del país del sur. No, no soy admirador del país del sur. Lo que soy es un admirador de la verdad. Y cuando hablamos de la verdad histórica, tenemos que ser absolutamente consecuentes. En una guerra no se le puede pedir piedad o no se le puede reclamar al enemigo, a menos no lo suficiente como se le tiene que reclamar a lo de tu país. En este caso, siempre he dicho que los que mandan en una guerra no son los militares. Los que mandan en una guerra son los políticos. Los que deciden si una guerra va o no va son los políticos. Y por consecuencia, nadie le puso un arma en la cabeza al presidente Manuel Pardo para firmar el tratado con Bolivia el 6 de febrero de 1873 y, entre comillas, hacerlo secreto. Nadie le puso un arma en la cabeza al presidente Balti Montero para elegir como ministro de Hacienda a Nicolás de Pirolo, un gran traidor de la patria peruana, para firmar el contrato de Dreyfus que monopolizaba una vez más el guano del Perú y que nos llevó 3 años después a la Guerra del Pacífico, construyendo ferrocarriles en medio de la corrupción. Nadie le puso un arma en la cabeza a Manuel Pardo para estatizar el salitre en el 75, expropiarlo, robarlo a los verdaderos dueños y pagarlo con bonos porque ni siquiera tenía plata para poder pagarlo y encima seguir dándole la administración porque no tenían ni empleados públicos para eso. Nadie le puso un arma en la cabeza al Perú para no comprar armamento sabiendo que Perú y Bolivia son competidores, no quiero llamarle enemigos, pero competidores portuarios hace mucho tiempo. Sí, desde la época de la colonia, o mejor dicho, no quiero equivocarme en este texto, desde la época del virreinato, porque no fuimos colonia. Entonces, así como nadie le pone un arma en la cabeza a los políticos de cada país, ellos lo deciden, es importante también hacerlos responsables a ellos de la devastadora derrota que tuvimos en la Guerra del Pacífico. Una derrota devastadora, responsabilidad directa de los políticos. Políticos que nos arrasaron una guerra con un país con el que no teníamos frontera. Entonces, no soy admirador de Chile, soy admirador de la verdad. Y la verdad histórica yo la defiendo. Posiblemente tú te vayas más por lo emotivo, más por lo sentimental, yo me voy más por lo político y políticamente los responsables de que Perú vaya a la guerra fueron los políticos peruanos. Entonces, en base a eso, yo no defiendo a Chile, yo no defiendo a Perú, yo defiendo la verdad. Y en vez de buscar responsables en un país que no es el nuestro, busco los responsables acá. Aquí hubo responsabilidad política. Cuando tú basas tu crítica solamente en el enemigo, estás haciendo lo que los políticos quisieron, los políticos del Perú, esos corruptos que hemos tenido a lo largo de la historia. Desviar la crítica
que tenemos que darla a ellos y entregársela a quienes, a los políticos de otro país, cuando en realidad los de acá eran los que decidían si nosotros entrábamos o no entrábamos a la guerra. No tiene ninguna crítica ni siquiera en el plano moral. Recordemos que el ejército chileno al entrar a Lima incendió Barranco, Chorrillos, ocurrieron violaciones, incendios, saqueos, robos. Falso. Yo sí he criticado esto, he criticado el robo de la Biblioteca Nacional del Perú. Estoy criticando lo que pasó después de la Guerra del Pacífico con el artículo 3 del Tratado de Bancón, donde Chile no intentó jamás que se llevara a cabo el plebiscito. Yo lo he criticado. Es más, tuve un debate aquí en mi canal con creo que eres historiador chileno que tiene un museo privado en su país. Y yo critiqué abiertamente que Chile no quiso devolver Tacna y Arica. He criticado la chilenización, he criticado el saqueo de la Biblioteca Nacional del Perú, he criticado el incendio de Chorrillos y Barranco, lo he criticado abiertamente, pero del mismo modo he criticado cómo el presidente del Perú, Nicolás de Piérola, se escapaba en medio de la batalla de Miraflores el 15 de enero. He criticado también abiertamente cómo los peruanos, durante la batalla de Miraflores, en vista de que Chile iba a entrar, ellos mismos saquearon la ciudad. He criticado duramente a Chile, pero también duramente al Perú. Eso se llama objetividad. No cegarme por el patriotismo chauvinista y decir, mira, sí, el enemigo era Chile, de ellos podemos esperar cualquier cosa. Al enemigo no se le pide piedad, es de cobardes pedirle piedad. Al enemigo se le vence, al enemigo se le aniquila, al enemigo se le acaba. Pero no puedes tú esperar que la propia gente de aquí termine saqueando Lima. Eso es lo que no puedes tú esperar que de 7 reductos que habían en Miraflores solamente pelearan 3. Eso es algo que yo no consigo, algo que yo no comprendo, algo que yo no entiendo, y lo único resultado al que llevo es la cobardía de políticos, ojo, de políticos, porque Miraflores fue defendida por médicos, por zapateros, por profesionales y no profesionales, por vecinos de la ciudad. Entonces, si bien es cierto, yo critico, lo que pasa es que no he visto todo el contenido y no tienes por qué verlo, pero te lo aclaro, sí critico a Chile. Critico a Chile en Expedición Lynch, por ejemplo, lo he criticado. He criticado, por ejemplo, la chilenización y otras cosas que te acabo de mencionar. Lo que pasa es que tú has visto solamente la parte donde yo hago una crítica al Perú y, bueno, y tú lo has visto eso como que es un halago a Chile, pero bueno, sigamos escuchando. Pero todos esos temas los pasa él por paños fríos. Falso. Eres un chileno más, que incluso ha llegado a decir que la guerra la ocasiona Perú y Bolivia. Eso sí es verdad. Por supuesto que sí. Y por eso te invito a que leas la carta que le escribe el plenipotenciario peruano, del ministro de Relaciones Exteriores, a su par en Bolivia, La Torre. José Larriba Agüero se llamaba este embajador del gobierno de Manuel Pardo. Y le escribe a La Torre una carta. Esa carta está en mi libro. En esa carta, en resumen, lo que dice más o menos es lo siguiente: que Chile había mandado a construir 2 barcos a Inglaterra, el, el, el Cochrane y el Blanco Encalada, y que si la guerra estallaba en ese momento, o sea, si Chile y Bolivia rompían el tratado de 1874, que era desfavorable para el Perú, y Chile invadía Bolivia, Perú lo defendía a Bolivia, y ya Chile iniciaba la guerra, no podía traer los 2 barcos, que es el Cochrane y el Blanco Encalada. O sea que era importante que Bolivia, o sea, un político peruano, asusando a La Torre en Bolivia para asusar a su vez al gobierno de Bolivia a romper el tratado entre Bolivia y Chile. ¿Qué hace un político peruano interviniendo o asusando o poniendo malas intenciones políticas? ¿Por qué? Porque Perú había firmado un año antes con Bolivia el Tratado Secreto de Alianza Defensiva, que entre otras cosas permitía a Perú tenerlo amarrado a Bolivia e impedía que Bolivia firmara un nuevo tratado con Chile, pero lo había hecho al final, sin el consentimiento de Perú. Entonces, este documento es una prueba de las muchas que yo doy en mi libro, que permiten ver la política peruana monopolizante de los recursos. Había monopolizado el guano, ahora quería monopolizar el salitre. Entonces, sí, Perú tenía intenciones en el salitre que estaba en Bolivia explotado por Chile. Lo tenía.
¿Quién iba a ser el que iba a comprar en la subasta después de la expropiación de la compañía que Bolivia había expropiado a Chile? Iba a ser Perú, evidentemente. Las interconexiones políticas que había entre Perú y Bolivia por el salitre eran evidentes. Y dejar afuera a Chile el negocio era evidente. Y eso no es culpa de los peruanos Cáceres o Bolognesi, eso es culpa de los políticos peruanos. Si tú quieres desconocer esto, aún habiendo evidencia como la carta que te acabo de mencionar y toda la política estatista del gobierno de Manuel Pardo, por ejemplo, es un problema tuyo. Lo que tú estás haciendo es, sin darte cuenta, es defendiendo a los políticos peruanos. Ellos provocaron esta guerra, sí la provocaron, con un país con el que no teníamos frontera. No había ningún sentido aliarse con... ¿Qué tenía de Bolivia de militar para decir, wow, Bolivia es un buen socio estratégico? Pues podías haberte aliado con Brasil. Nos salíamos con Bolivia porque Bolivia tenía salitre. Y el tratado con Bolivia se firma justamente en el 73, 6 años antes de la guerra, y se firma justamente cuando estábamos quebrados económicamente. Ese es el origen de la guerra del salitre, pero el origen de la guerra del salitre o la guerra del Pacífico es por culpa de políticos peruanos que quieren monopolizar el salitre. Eso no es una crítica de halago a Chile, es una crítica directa a los políticos peruanos. Todos los que luchamos los que lucharon en la guerra del Pacífico por parte de Perú fueron valientes, dieron su vida, pero los políticos fueron cobardes, fueron mercantilistas. Ellos son los responsables. Tú he visto por ahí un par de contenido tuyo que habla de la izquierda y todo. Está bien, en ese aspecto tú eres más de izquierda, entonces entendiste o no que los políticos peruanos son mercantilistas, que buscan sus propios intereses. Eso hizo Manuel Pardo, un mercantilista. Eso hizo Balti Montero. Eso hicieron los presidentes que vinieron después, como Mariano Ignacio Prado, que firma el contrato Rafael, quitándole a los franceses para dárselo a otra compañía, que eran los ingleses, si no me equivoco en ese momento. Entonces, no es que yo culpe a Perú porque se me ocurra, hay documentos. Y número dos, pues si hay documentos que eso lo demuestran, ¿por qué tengo que callarme? Sigamos escuchando. Y no soy un chileno más, soy un peruano, valiente peruano. Que Perú tenía el deseo del monopolio de salitre Sí. de Antofagasta en Bolivia y de Tarapacá. Que Chile prácticamente pasa de ser el agresor a ser el país agredido. No, no, también habían intereses de políticos chilenos en la compañía de salitre que estaba en Antofagasta. Eso es indiscutible. Pero hecho concreto, no interpretativo, hecho concreto, no interpretativo, es que Bolivia y Chile firman un tratado, el de 1874, que reemplaza el de 1866. En ese tratado dice que Chile podía explotar los recursos que estaban en ese paralelo 23 sin que se le cobraran nuevos impuestos. Hecho concreto, hecho concreto. Hecho objetivo, en febrero de 1878, Bolivia sube los impuestos violando el Tratado del 74. Hecho objetivo, en febrero de 1879, Bolivia expropia a Chile la compañía privada que estaba en Antofagasta. Hecho concreto, hecho objetivo. Hecho objetivo es que Chile recupera Antofagasta porque ante la violación del Tratado del 74 se regresa al Tratado del 66, donde era de beneficios mutuos y Chile recupera Antofagasta. Hecho concreto, hecho objetivo es que por el tratado firmado entre Bolivia y Chile, Perú se arrastraba a la guerra. ¿Alguien obligó a Perú a firmar ese tratado o no? ¿Alguien le obligó a Perú a querer apoderarse del salitre boliviano por el tratado del 73, del 6 de febrero, o las cartas que evidencian que Perú quería monopolizar el salitre, que quería sacar a Chile el negocio salitrero? ¿Alguien puede refutar estos hechos concretos, demostrados en documentos, en actos absolutamente públicos? No. Pero bueno, hay una evidencia de que Perú y Chile tenían intereses, sí, pero la diferencia es que Chile tenía un tratado con Bolivia desde el 66 por esos recursos y Bolivia lo había aceptado. Luego lo ratificó con una mejora para Chile con el tratado de 1874. Esos son hechos concretos. Entonces, Bolivia, Chile y Perú no son santas palomas, los tres países tenían políticos con intereses, pero Perú no tenía nada que ver ahí. Y si se metió en la guerra fue por intereses económicos. Perú tuvo intereses económicos de meterse en un conflicto que era entre Bolivia y Chile. Pero bueno, ahí están por los políticos peruanos. Él defiende la postura, así como todo el pueblo chileno,
que Chile no recibe el apoyo de ningún país. No es del todo pueblo chileno, hay muchos chilenos que creen que Chile sí recibió apoyo de Inglaterra, pero, por ejemplo, Jorge Baladí es un publicista que ha publicado libros que siempre comenta de que Chile recibió ayuda de Inglaterra sin demostrar ningún tipo de documento, pero bueno, no es que todo el pueblo chileno piense así, pero vamos. Específicamente de la corona inglesa o del gobierno inglés o de los ricos ingleses. ¿Y cuál es el fundamento de este compatriota al decir esto? Porque él es peruano. Él dice que junto a la armada chilena no habían barcos ingleses con bandera inglesa, que codo a codo no pelearon soldados ingleses al lado de los chilenos. Era lógico porque Inglaterra se había nombrado neutral, igual que España, que Francia, Estados Unidos. Estados Unidos violó la neutralidad apoyando al Perú a través de su ministro aquí en el Perú, que era su embajador, que era de apellido Humboldt, Hurburg, perdón, muy amigo del presidente Francisco García Calderón, que a su vez eran amigos del secretario de Estado norteamericano James Blaine. El presidente Garfield de los Estados Unidos, a quien van a asesinar, es un presidente a favor del Perú. Eso se puede ver en la documentación de 1881. Es más, Estados Unidos interviene directamente a través de su embajador y dice que Perú no tiene que ceder territorio a Chile, que la paz se tiene que firmar sin ceder territorio. Entonces, sí hubo una violación de la neutralidad por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. De eso hay evidencia, documentos, cartas, epístolas, entrevistas que realizó el secretario de Estado norteamericano James Blaine. De eso sí hay evidencia. Y de eso dicen que no violó Estados Unidos su neutralidad, pero Inglaterra sí, de lo que no hay evidencia. Bueno. Alemania, no podían intervenir. Un país cuando es neutral no puede intervenir en una guerra. ¿Qué pasaría si Inglaterra descaradamente intervenía apoyando a Chile? Lo más probable es que intervenía también Estados Unidos, Francia. Insisto, Estados Unidos intervino palmariamente, con evidencia. Existe evidencia de la intervención estadounidense a favor de Perú en la guerra del Pacífico. Eso es, ay, qué anti-peruano soy, qué pro-chileno soy, por decir. Es la verdad histórica. Ahora, ¿qué documento existe de la intervención inglesa? Escuchémoslo. Y podría haber una guerra ya global, una guerra hasta mundial, podríamos decir. Un país, cuando se declara neutral, no puede intervenir. ¿Y cómo es la mejor forma que Inglaterra podría apoyar a su socio de toda la vida, que es Chile? A ver, ¿cuál es esa forma, por favor? Ilústreme. En este momento me imagino que vendrá la desasnada. No se vayan a equivocar, este caballero va a mostrar documentos que demuestren esas pruebas contundentes que desasnan o que desmienten mis afirmaciones de que Inglaterra no apoyó a Chile. Este es el momento que yo esperaba con tantas ansias. Un momento donde por fin me desenmascararan y demostraran que soy un pro-chileno, un antiperuano, y por consecuencia evidenciaran pruebas, ¿verdad?, contundentes de la intervención inglesa que me dejaran en ridículo públicamente. Uf, este momento lo estaba esperando. Escuchemos las pruebas. Económicamente, con dinero con el cual los chilenos podían disponer y comprar el armamento, cañones alemanes, fusiles y rifles de origen francés o norteamericano. Belgas. Sería muy obvio encontrar en la fila del ejército chileno armamento inglés, cañones y rifles. Y la forma para pasar desapercibido es entregando dinero que era difícil de rastrear. O sea, difícil de rastrear, entregar dinero que es difícil de rastrear. El Perú, su independencia fue financiado con dinero de Chile, de Argentina, de Inglaterra. Hay bancos londinenses que prestaron dinero al Perú, financistas londinenses, Banco de Londres gigante. Hay evidencia de eso. Hay evidencia de quién le dio plata a Tupac Amaru. Hay evidencia de cómo se financiaron guerras muy anteriores a la guerra del Pacífico. Y sin embargo, él dice que Inglaterra le dio dinero a Chile para que comprara armas. Ok, ¿qué prueba hay de eso? Ah, no, es que es difícil de rastrear. O sea, no hay documentos que demuestren entonces esos préstamos que Inglaterra le habría dado a Chile. Solamente es, no, es que así opera Inglaterra y no hay documentos y no hay cómo demostrarlo porque es dinero que no se puede rastrear. Pero ¿cuál es la prueba? No la hay. Bueno, sigamos escuchando. Actualmente en el siglo XXI es difícil de rastrear dinero mal habido o pasado por debajo de la mesa. Imagínense en el siglo XIX.
Entonces nos quedamos en simplemente especulación. Entonces, una especulación, como Chile compró armamento alemán, belga, norteamericano, francés, entre otros. La tela, por ejemplo, de su uniforme no era inglesa tampoco. Entonces, entonces, ¿de dónde sacó la plata de Inglaterra? De Chile. Bueno, no sabemos, pero Inglaterra los apoyó. Sí, pues será de ahí, ¿no? Sí, será de ahí. Bueno, hay que afirmar eso ya. Chile le habría recibido dinero de Inglaterra, pero no hay forma de cómo demostrarlo. Ese es el título del video. O sea, ¿cuál es la prueba? Mira, acá en YouTube, yo te quiero mostrar. Hay un libro que se llama Diplomacia y Cañones en la Guerra del Pacífico de Celia U. Branding. En este libro se demuestra que hubo soldados en el ejército chileno, sí, pero también en el ejército peruano. Eso no demuestra que Inglaterra apoyó a los dos, sino que cada gobierno que era observador ponía a un soldado o un par de soldados en cada ejército enemigo, Perú y Chile, para que puedan supervisar que no hayan excesos de la fuerza, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Inglaterra puso uno en Perú, Inglaterra puso uno en Chile. Y acá están las cartas de los dos. Ninguno intervino a favor de ninguno u otro. Acá está. Cáceres tuvo un inglés a su lado y él anotaba todo lo que pasaba. La verdad detrás de la guerra del Pacífico, el imperio británico contra el sistema americano de economía en Sudamérica. Este es un libro, por ejemplo, de Luis Vázquez Medina, que a diferencia tuya, al menos lo intenta demostrar de que Inglaterra apoyó a Chile en la guerra del Pacífico. ¿De qué manera? Diciendo que un buque se construyó durante la guerra del Pacífico en Inglaterra por parte de Chile, el buque La Esmeralda. Sin embargo, ese buque se había mandado a construir antes de la guerra y cuando se terminó de construir, Chile no lo recibió. ¿Por qué? Porque prohibieron su zarpado. Es decir, Inglaterra le dijo, mira, está bien, acá se está construyendo un buque para ti, pero no podemos darte el buque hasta que acabe la guerra. Porque así como le hemos decomisado dos barcos a Perú, que es el Diógenes y el Sócrates, comprados al Reino de Alemania, que había violado su neutralidad Alemania, ¿ok? Bien con Perú, entonces no te podemos dar. Así como hemos decomisado Perú, tenemos que prohibir el zarpado de este barco tuyo, que es la Esmeralda. No te lo vamos a entregar. Y no se lo entregaron hasta después de la guerra. Entonces, es una falsa. Aquí también nombran de que había ingleses en el ejército chileno ayudándolo. Había ingleses también en el ejército peruano y no ayudando en ambos lados, escribiendo todo lo que ocurría. Hay otro libro de Enrique Amayo, La política británica en la guerra del Pacífico, y también hay un tipo que estuvo muy metido en la guerra, que estuvo ahí presente en la guerra, que fue que intentó evitar la guerra al principio y luego puso las bases para el Tratado de Ancón, que es José Antonio de la Valle, y en sus cartas tampoco menciona la intervención de Inglaterra, como tampoco la menciona Andrés Sabino Cáceres, como tampoco la menciona los historiadores recientes de parte de Bolivia, Perú y Chile durante la guerra. Esto lo crea James Brain. ¿Okay? Y tú eres una persona de izquierdas, al parecer, y le crees a lo que dicen los gringos, sin prueba alguna. Eres más imperialista que cualquier tipo de derecha. Los gringos crearon esto sin pruebas. Estás hablando como James Brain ahora. Están diciendo, Chile recibió ayuda de Inglaterra con plata, pero no hay forma de cómo demostrarlo. Bueno, James Brain dijo algo parecido. Dijo que Chile no se hubiese dado el privilegio de avanzar un centímetro cuadrado en la guerra si no hubiese sido por la ayuda económica de Inglaterra, los capitales ingleses. Y cuando le dijeron, ¿puede usted demostrar? Sostengo, me hago responsable de lo que estoy diciendo. No presentó pruebas, nada de nada. Entonces, si no hay pruebas, mi estimado Inostroza, si no hay pruebas, entonces estamos solamente basando nuestra interpretación en sentimientos, en emociones. No es solamente eso. La conclusión a la que él llega es aberrante, con todo respeto, de que esto demuestra que Inglaterra apoyó a Chile en la guerra del Pacífico. ¿Cuál es su demostración? Tómense el tiempo de ver esta parte. Pruebas del apoyo inglés a Chile están guardados bajo 7 llaves por todos los gobiernos chilenos de todos los tiempos. Y no... o sea, Chile tiene la prueba de la ayuda de Inglaterra a ellos, guardado en miles de llaves en sus secretos. Y Inglaterra tiene lo mismo, ¿no? O sea, los peruanos, los bolivianos, los otros gobiernos no han podido encontrar nada. O sea, es un secreto. Ni el santo grial está tan guardado como esto. Nada, o sea, es una locura, pero se dan cuenta el nivel de argumentación que tienen las personas que son chauvinistas. O sea, existen pruebas, pero están guardadas bajo 7 llaves. Nadie la ha visto, nadie la ha encontrado, pero hay préstamos, ¿ah? Hay préstamos.
¿Dónde están? Bueno, están guardados, Chile no los quiere mostrar. ¿Tú los has visto? No, pero están guardados. ¿Qué evidencia hay ahí? No, no, yo llego a la conclusión. Lo muestran a su pueblo porque es una forma de quitarle el mérito a su ejército. Ellos son el país que han formado la conciencia de nación del ejército jamás vencido. De esa forma, supuestamente ellos ganaron un solo país a dos países, a Perú y a Chile. Y eso ha formado la conciencia de nación de ellos y ha formado supuestamente un país valeroso y hasta han confundido a su población creyéndose que son una raza superior. A ver, y nosotros, en parte esto sí, Chile tiene una educación de país superior, valeroso, valiente, patriótico, lo que ha impedido que la izquierda se perpetúe nuevamente en el poder a través de una asamblea constituyente, lo que celebró en Chile, porque esa asamblea constituyente iba a violar los derechos patrios de Chile. Por nuestro lado, los peruanos nos han creado con una conciencia derrotista, un país que ante los malos resultados celebra, un país que celebra derrotas, un país que celebra ir al Mundial después de 32 años, y ser el primero que regrese y ser la mejor hinchada, ¿no? Es una vergüenza para mí. Somos un país derrotista, un país que nos enseña derrota tras derrota. Y ese es un problema que luego llena a los peruanos de resentimiento y de mediocridad. Mediocridad intelectual como la de usted, señor Inostroza. Porque al no tener ninguna evidencia de lo que usted afirma y al solamente basar sus argumentos en emociones y sentimientos, y decir que hay unas pruebas de préstamos chilenos al gobierno, de préstamos que Chile obtuvo del gobierno inglés, pero que no se pueden ver porque están bajo 7 llaves, es una demostración palmaria del nivel intelectual mediocre que tienen muchos intelectuales en el Perú, en este caso el de usted. Yo acompaño en mi crítica ad hominem con mi crítica argumentativa y documental. Usted no ha presentado hasta el momento, al menos de este video, ningún documento, porque no lo hay, porque no lo va a encontrar, no va a encontrar ningún documento. A ver, le voy a ayudar un poquito, ¿ok? Quiero ayudarlo. Yo sí he hecho una investigación y lo que he encontrado es que, por ejemplo, Inglaterra, como diarios, como prensa, apoyó mucho a Chile. O sea, la prensa inglesa veía a Chile como un país que abría el mercado frente a un país como el Perú, que monopolizaba y estatizaba los recursos. Entonces, la prensa inglesa apoyó a Chile con encabezados, con documentos y todo lo demás. Ok, Chile tuvo emisarios en toda Europa para evitar que Perú consiguiera préstamos o que consiguiera barcos. Chile tuvo emisarios y muchos de esos emisarios sí eran amigos de diplomáticos ingleses, como también eran amigos de diplomáticos peruanos. O sea, los peruanos y los chilenos tenían cercanía con los ingleses. Los ingleses habían financiado la independencia del Perú. No se olvide, los primeros préstamos que tuvimos, las primeras deudas, después de la deuda que tuvimos con Chile, fue con los ingleses. No se olvide que aquí la casa Gibbs hizo mucha plata con el guano. Así que los ingleses tenían, sí, cercanía con Chile, pero mucha más cercanía con el Perú. Los ingleses aquí habían hecho plata, habían hecho grandes recursos. Por supuesto que sí. Y cuando hablamos de los ingleses, hablamos de los empresarios ingleses, no de la corona británica. Entonces, ¿habían amigos en ambos lados, en los países europeos? Sí. Y que Chile astutamente impidió que los peruanos compraran barcos, sí. Eso se llama tener buenos políticos, políticos estratégicos, políticos que a pesar de sus diferencias ideológicas puedan aliarse cuando hay un enemigo en común. En este caso, el enemigo de Chile era Perú y Bolivia. Entonces, en el caso nuestro, nuestro enemigo era Chile. Pero no pudimos aliarnos ni en guerra. Entonces, el problema no está en los ingleses, el problema está en los políticos peruanos. A ellos hay que reclamarle. Usted, de forma tácita, está defendiendo a los políticos peruanos, queriendo encontrar la excusa en Chile cuando el problema estuvo acá. ¿Ok? Te doy otro dato. Si bien los barcos que Chile tuvo se construyeron en Inglaterra, los peruanos también se construyeron en Inglaterra, como el Banco Incalá, perdón, como la Independencia y el Huáscar. Y por último, Chile, cuando empezó a avanzar en la guerra, los acreedores de bonos que tenían su plata invertida en las haciendas salitreras de Tarapacá, dijeron, Perú estatizó el guano, ha estatizado el salitre, yo tengo los bonos acá, ¿qué hago? Bueno, Chile va a avanzar y lo va a estatizar. Prefiero venderlo. No creo que Chile gane la guerra y considere que yo sigo siendo dueño. Y empezaron a venderlos. Un inglés llamado John Thomas North empezó a comprar esos bonos a bajo precio porque los mismos peruanos y otros estaban vendiéndolos. Él los compra y adquiere el 60% de esas salitreras. Y
cuando Chile gana la guerra, no estatiza el salitre. Hace lo que siempre ha hecho Chile, lo privatiza. Como no estaba estatizado el salitre de Antofagasta, o sea, no era una empresa estatal la que explotaba el salitre de Antofagasta, era una empresa privada con la familia Edwards, y sí, la Casa Gibbs, como la Casa Gibbs también estuvo aquí con el guano, entonces no es irreal, los ingleses estuvo solamente con los chilenos, también estuvieron acá, no hay ningún problema con eso, los ingleses eran negociantes, pero de ahí a que Inglaterra haya financiado a Chile, ¿dónde está la prueba? Ah, verdad, está guardado bajo 7 llaves. Ese tema yo lo hablé en el video pasado. ¿Cuáles son las pruebas que tiene mi compatriota, que se dice llamar el profe sobre ruedas? No tiene ninguna prueba de que Inglaterra no apoyó a Chile. Espérate, la carga de la prueba la tiene aquel que afirma algo. Ustedes afirman de que Inglaterra apoyó a Chile. ¿Cuáles son las pruebas? Entonces yo buscando no encuentro pruebas. ¿Cómo quieres que encuentre la prueba de algo que no pasó? Lo que encuentro es un montón de evidencia donde Inglaterra no interviene. Dios mío, ¿qué nivel de historiador es el caballero? Usted es historiador, es revisor histórico, es autodidacta. Yo soy autodidacta, soy empírico, pero eso es evidente. Un poquito de historia no te caería mal entender de que aquellos que afirman que algo ocurrió son los que tienen la carga de la prueba. Si usted dice que hubo intervención inglesa, ¿dónde están las pruebas? Yo voy a buscar. El armamento de Chile fue inglés, solamente los barcos. Y los barcos los construyeron antes o durante la guerra, antes de la guerra. Perú también tuvo armamento inglés, sí. Ok. Chile recibió algún préstamo de Inglaterra, busqué, no hay préstamo de Inglaterra por parte, en los documentos ingleses no hay, en los documentos chilenos no hay, en los documentos peruanos no hay. Entonces, ¿qué hacemos? No hubo préstamo. Bueno, perdón. Inglaterra le vendió armamento a Chile durante la guerra. ¿Hay algún parte de compra? No lo hay. Bueno, hubo, no sé, almirantes ingleses que dirigieron los barcos chilenos durante la guerra, no lo hay. ¿Hay alguna manifestación de la corona británica a favor de Chile? No lo hay. O sea, dijo la corona británica, Chile es el país que está peleando por legítimo derecho a recuperar Antofagasta. No lo hay. ¿Hay alguna expresión política de parte de los británicos a favor de Chile o alguna exoneración de algo? ¿Algo hay? No lo hay. Entonces, ¿cómo no lo hay? No hay pruebas. Entonces, yo estoy haciendo la chamba que ustedes tienen que hacer. La de que ustedes tienen que hacer es que tienen que mostrar pruebas. No la hay, doctor. Entonces, pero bueno, esta forma de hacer historia es muy común en Perú. Las pruebas se quedaron en el siglo XIX. Tenemos que saltar hasta el siglo XX, 1982, la Guerra de las Malvinas. 1982, o sea, 103 años después de haberse iniciado la guerra. En 1982 fue la guerra entre Argentina y las Malvinas. Y el señor va a mostrar, dice que esta es la prueba de que Inglaterra apoyó a Chile en la guerra del Pacífico. Juzguen ustedes, por favor, juzguen ustedes. La prueba más contundente del apoyo inglés a Chile en la guerra del Pacífico. ¿Cuál fue? Que Chile les tuvo que devolver el apoyo que recibieron ellos en la guerra de las Malvinas. ¿Cómo? Con servicio de inteligencia, como con sus radares. Recordemos que Perú fue uno de los países que apoyó militarmente a Argentina en este conflicto, con misiles, con armamento, incluso con 10 aviones que tuvieron que volar rasantemente para llegar a Argentina con bandera peruana que fue borrada para luego colocar la bandera argentina. Esa es la forma como apoyas para pasar desapercibido. A ver, a ver. Aquí hay algo importantísimo que aclarar. El supuesto apoyo logístico que Chile le dio a Inglaterra en 1982 en la Guerra de las Malvinas, en contra de Argentina obviamente, es la demostración de que Chile e Inglaterra fueron aliados en la Guerra del Pacífico de 100 años atrás, 103 años atrás, y que eso habría sido el motivo de por qué se apoyaron después. Bajo esa lógica, Perú tuvo que haber recibido entonces apoyo de Argentina en la guerra del CENEPA, o en el conflicto del CENEPA, de la década de mediados del 90, durante el gobierno de Alberto Fujimori, porque como Perú había apoyado a Argentina en la guerra de Malvinas con 10 aviones, entonces Argentina estaba en deuda y tenía que devolvernos a favor. Argentina no lo hizo y Argentina le vendió armas a los ecuatorianos en el conflicto del CENEPA. Entonces,
El señor cree que por el hecho supuesto de que Chile apoyó a Inglaterra logísticamente contra la Argentina en el 82, siglo XX, entonces eso demuestra de que lo apoyaron también en el siglo XIX en la Guerra del Pacífico. ¿Y por qué Argentina no nos apoyó? O sea, eso es una falacia de relación espuria, es un absurdo, es una demostración absurda, tonta, de verdad. No es serio, esto no es académico. Yo, con todo respeto, cada video que saco, cada libro que publico, soy muy detallista con el tema de las evidencias. Y alguien que saque un video así diciendo este tipo de tonterías demuestran que el nivel intelectual de los supuestos intelectuales en el Perú está por los suelos. Dan vergüenza. La relación espuria que he hecho es vergonzosa, es penosa. Le pido perdón a todos los que están viendo este video de que tengamos peruanos que llegan a una conclusión tan absurda, tan poco ética en historia. Sigamos escuchando ya para terminar el video. ¿Por qué tuvo que borrarse la bandera de Perú y colocarla de Argentina? Porque era muy probable que Inglaterra nos declaraba la guerra a nosotros también. Pero Perú se la jugó y apoyó a la Argentina, porque esa es la forma de apoyar a un país sudamericano, por solidaridad, algo que no hizo Chile, que en vez de apoyar a Argentina, prefiere apoyar a una superpotencia como es Inglaterra. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por una deuda histórica, como lo dije en el video pasado, sino que mi compatriota defiende lo indefendible. Yo sé que es muy tentador tener seguidores de otros países, en este caso chilenos, porque él tiene muchos seguidores chilenos y aplaude eso, pero esa no es la forma. Él le dice lo que ellos quieren escuchar. Él dice que Chile no recibe el apoyo de Inglaterra y yo confirmo que sí recibe el apoyo de Inglaterra por la mejor confirmación, la mejor prueba es la guerra de las Malvinas. Oh, de nuevo lo dijo, no pensé que lo ibas a decir de nuevo. O sea, la mejor prueba de que Inglaterra apoyó a Chile en la guerra del Pacífico es que después, 103 años después, Chile habría apoyado a Inglaterra en la guerra de las Malvinas. Dios mío, lo dijo, en serio lo dijo. Eso es, repito, eso se llama falacia de relaciones espurias. Eso no es históricamente ético, eso no es una prueba de nada, no es documental, no hay un documento que demuestre eso, ni en la guerra de 1982, donde posiblemente Inglaterra le diga, no sé, por intercambio documental, gracias por ello, así como te apoyamos en la guerra del Pacífico, te apoyamos ahora, siempre hemos sido aliados, como en la guerra del Pacífico, nada de eso. Tampoco hay una prueba de 1879 hasta 1883 de que Inglaterra haya apoyado a Chile. Supuestamente hay préstamos que usted dice que existen y que están guardados bajo 7 llaves. O sea, esto no es serio. De verdad, con todo respeto y Nostroza, no es serio y de verdad me avergüenza mucho que hayan peruanos que hagan video de historia y que sean tan poco serios y que lleguen a una conclusión sentimental emotiva tan vergonzosa. El apoyo descarado de Chile a Inglaterra. El pueblo chileno sigue engañado, sigue con una venda en los ojos y cree esa historia ridícula que prácticamente es un chiste, que si Argentina, por milagro divino, por ayuda de la Virgen de Guadalupe, pudiera ganar a Inglaterra, a un país superpoderoso que fabrica fragatas, destructores, portaaviones, aviones de última generación, hasta tiene armas nucleares, podía Argentina, un país pequeño de Sudamérica, vencer a esta superpotencia. Es una burla, como han engañado a su pueblo y el pueblo hasta se lo quiere creer, porque han formado su conciencia así. Chile ayuda a Inglaterra por una deuda histórica. Tú me ayudaste en la guerra del Pacífico y yo te ayudo en la guerra de las Malvinas. Esa es la prueba contundente de que estos dos países son socios estratégicos de toda la vida, socios comerciales y socios diplomáticos. Entonces, amigo, compatriota peruano, lamentablemente a veces tú, por tener suscriptores y seguidores chilenos, has caído en la misma mentira de los políticos chilenos que han engañado a su país durante tantos años. El gran vocalista del grupo Los Prisioneros de Chile, él dijo que el que organizó... Perdón, no. Esto sí es cómico, no lo había visto. O sea,
Pensé que me ibas a sacar a un historiador. Pensé que ahora sí viene un documento. Le sacas al vocalista Jorge González de Los Prisioneros, que ya refuté su video. Dios mío, esto no es más que esto en Perú. Estos son los historiadores, profesores, no sé qué seas, hermano. Pero me imagino que te debe dedicar a las letras. Esto es lo que tenemos, esto es lo mejor que tenemos, o esto es lo normal que tenemos. Dios mío, citar a un vocalista chileno, socialista, comunista, político, que no ha publicado un puto libro en su vida, que no ha revisado fuentes históricas una sola vez en su vida y que tampoco ha mostrado una prueba de lo que dice, es también una demostración de que Inglaterra apoyó a China en la guerra del Pacífico. La guerra, el conflicto de la guerra del Pacífico fueron los ingleses. Un chileno reconoce la verdad. Inglaterra apoyó a Chile en la guerra del Pacífico y Chile le devolvió el apoyo en la guerra de las Malvinas. ¿Tú qué opinas? Y sígueme para más contenido. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Yo ya expliqué, a ver, no ha dado pruebas, puro sentimiento, puras emociones, citó a Jorge González, dijo que hay préstamos que están guardados en 7 llaves, que la más evidente demostración de que Inglaterra apoyó a Chile en la guerra del Pacífico fue que 103 años después Chile apoyó a Inglaterra en la guerra contra las Malvinas de forma logística, entre comillas, entre otras cosas. Entonces, yo pensé que este video me iba a sacar así. Mira, acá hay un documento con un préstamo que Inglaterra le dio a Chile, ¿ok? En la guerra del Pacífico. Aquí hay una demostración de armamento, ¿no? Es más, viendo algún documento, escúchese bien, de esto, lo único que demostraría es que habrían existido empresarios ingleses que vendieron armas a Chile, como lo hicieron los alemanes o como lo hicieron los peruanos, pero tampoco hay eso. No hay nada, solamente hay sentimientos y emociones. ¿A ti qué te pareció este video? Mira, yo tengo un debate este día miércoles, acá lo voy a mostrar, sobre esto, sobre justamente esto, que es la supuesta intervención inglesa en la guerra del Pacífico. Es un conversatorio, lo han puesto como un debate, intervención inglesa en la guerra del Pacífico, verdad o mentira, ponentes del capitán de navío Gaetano Guevara y quien habla, que soy escritor, Jorge Ugarte. El moderador va a ser Ángel Valeriano y es el día jueves, 1 de febrero, a las 7 de la noche. Esto va a ser en la librería Cultura Peruana. Esto queda en Miraflores. Si quieres asistir, si quieres ir, si eres peruano, te invito a que vayas. A mí me preocupa mucho, con todo respeto, me preocupa muchísimo, muchísimo que esto se esté repitiendo con tanta facilidad y no haya ninguna demostración de ello, ¿no? Busquen Cultura Peruana, creo que está en la avenida Jorge Chávez, 132, 134, frente al óvalo Balta, perdón, frente a WON de la Bajada Balta, eso está en Miraflores, muy cerquita al Parque Kennedy, frente a WON de la Bajada Balta, y vas a ver Librería Cultura Peruana, y va a ser el debate este 1 de febrero a las 7 de la noche. Bueno, si eres peruano y quieres apoyarnos a seguir construyendo el Partido T, aquí abajo hay una opción. Este sábado 3 de febrero, vamos a tener una rifa donde puedes ganarte 3.000 soles como máximo, pero hay premios 5 de 200, 2 premios de 500, uno de 1.000, uno de 2.000 y uno de 3.000. El Rapicach es el sábado 3 de febrero. Lo que tienes que hacer es yapearme o plinearme. Cada 10 soles es un ticket al 982324572, que está aquí en la pantalla, o escanea el QR. Si apeas 10 es un ticket, si apeas 50 son 5 tickets, si apeas 100 son 11 tickets. Más tickets, más forma de ganar. Y yapeas o plineas y me mandas al mismo WhatsApp 982324572, que es el print a ese mismo número, me mandas la captura y me mandas tus nombres completos, tu número de DNI y también me mandas obviamente tu número de celular, esos 3 datos, y yo te pongo en el sorteo. Apóyanos así a seguir continuando creando el Partido T, y si hay más videos como estos, por favor, mándenmelo. Yo soy un amante de este contenido. Que Dios lo bendiga y que tengan una linda, linda tarde. Cuídense mucho.